Yo le he titulado El destierro de la diosa, porque el destierro de la diosa me parece que es el símbolo de la desaparición paulatina de una civilización previa a la que conocemos, que podemos llamarla como queramos, una civilización matriarcal en fin, una civilización en que en cualquier caso los parámetros por los que se guía nuestra civilización actualmente son otros. Son otros. Muchas veces se ha dicho que pensar en que ha habido sociedades pacíficas, civilizaciones pacíficas, es pensar de una manera idealista y poco menos, casi extravagantemente idealista, porque hay quien considera, mucha gente considera, la mayor parte de los investigadores, que la guerra es un fenómeno natural y que por tanto forma parte del ser humano desde que el ser humano pone pie sobre la tierra, por decirlo gráficamente, ¿no? Es un proceso mucho más complicado que eso, ¿no? Yo, sin embargo, creo que no. Yo creo que ha habido civilizaciones pacíficas en el ámbito que yo conozco, del que yo puedo hablar, que es el ámbito del Mediterráneo fundamentalmente. Creo que ha habido civilizaciones pacíficas y especialmente una que es la que tenía su centro en la isla de Creta, al sur de Grecia. Ahora voy a dar una conferencia, pero por supuesto hago un paréntesis, me pueden interrumpir en el momento que les dé la gana por cualquier pregunta, por cualquier cosa, porque evidentemente es inevitable que yo dé por sabido algo que no está sabido, porque ustedes viven al otro lado de un océano, ¿no? Y entonces esa especie de, digamos, de creencia en que el ombligo del mundo es Europa, lo mismo que los griegos creían que el ombligo del mundo era Delfos, pues es un poco presuntuosa, ¿no? De manera que yo ayer viendo Teotihuacán ya me esforzaba por comparar, digamos, cronologías y por comparar impresiones, ¿no?, que producen los lugares a los que uno va, independientemente de que los entienda o no, y desde luego para mí fue todo un descubrimiento. Yo había visto Teotihuacán en las fotos muchas veces, ¿no?, pero hasta que uno no ve la magnitud, ¿no?, de lo que tiene delante y la sensación de microbio, ¿no?, que le entra a uno cuando pasea o cuando sube a las pirámides, o una cosa que me impresionó muchísimo, que es cómo se veía desde lejos la gente que estaba arriba en la pirámide del Sol, ¿no?, lo que evidentemente debía producir una impresión a los que estaban en la plaza que hay debajo, y bueno, pues que solo cabe imaginar, ¿no? Por eso digo que lo mismo que yo desconozco muchas cosas de este lado, puedo dar por supuestas cosas que no son conocidas aquí, y por tanto no crean que es una falta, en fin, de respeto interrumpirme, ¿no?, cada vez que les parezca oportuno. Bien, bueno, esto es un poco la introducción de lo que vamos a hablar aquí. En una palabra, el origen de esta conferencia sería hacernos una pregunta, ¿ha habido civilizaciones pacíficas o no las ha habido? ¿La guerra es un hecho natural o es un hecho cultural, que es en el fondo la base, ¿no?, de lo que debemos plantearnos hoy aquí? Bueno, pues yo ya les he dicho, en el mar Egeo, en el ámbito de la isla de Creta, yo creo que se dio, si no la primera, al menos la primera que en relación con Europa, ¿no?, y con el mundo occidental, entendiendo el mundo occidental lo que es la actual Europa y el ámbito del mar Mediterráneo, ¿no?, se dio una primera civilización pacífica. En cierta medida, para mí, la historia de Europa podríamos resumirla en un hecho, y es cómo esa civilización fue, digamos, borrada de la memoria de los hombres, y cómo se pusieron en marcha una serie de mecanismos para que permaneciera borrada para siempre, ¿no? Porque, desde mi punto de vista, la fecha, digamos, de caducidad, como diríamos hoy, de la civilización minoica y del comienzo de una nueva forma de ver las cosas, es una fecha que hoy podemos saber y que podemos incluso manejar con bastante precisión. Es decir, el origen de la sociedad patriarcal basada
en la preponderancia del varón, en la guerra como sistema de resolución de conflictos, en la propiedad privada como, digamos, fin prácticamente de toda actividad, y finalmente en la protección de la propiedad privada mediante una serie de instituciones que llamamos Estado. Esto se inventó literalmente en la antigua Grecia en el año aproximadamente 1500 antes de Cristo. Es decir, a mitad del segundo milenio antes de Cristo, en Grecia se produce, digamos, una serie de oleadas de invasores que vienen de un ámbito que nosotros llamamos indoeuropeo. Los alemanes le llaman indogermánico, pero se refieren a lo mismo que nosotros. Ya se sabe que los alemanes y los ingleses tienen una cierta, digamos, propensión a hacerse protagonistas incluso cuando no lo son, pero cuando digo indoeuropeos quiero decir que esos pueblos que hablaban lenguas parecidas llegaron desde la India hasta la península ibérica. Les llamamos indoeuropeos justamente por eso, porque desde la península ibérica, en el occidente extremo visto desde el punto de vista europeo, hasta la India, una serie de pueblos que hablaban lenguas parecidas y probablemente que hablaban una lengua madre común, migraron, como siempre. Las migraciones no son una novedad de nuestro mundo, sino que existen prácticamente pues desde el segundo milenio antes de Cristo, que existen en la medida en que nosotros podemos controlarlas. Seguro que las hubo antes. Si no hubiera habido migraciones aquí, no hubieran llegado a través del estrecho de Bering, en fin, quienes levantaron las culturas de América, ¿no? Bien, estas civilizaciones indoeuropeas, que es como las conocemos en los libros de historia, estas civilizaciones indoeuropeas salieron a la luz porque cuando los ingleses controlaban la India, comprobaron que en algunos textos antiquísimos de la antigua India, el sánscrito, el prácrito, el sánscrito es, digamos, la lengua culta, el prácrito es la lengua, digamos, común o popular en la India. Digo la lengua también un poco, en fin, simplemente porque hay un montón de lenguas, pero en fin, con esos dos conceptos podemos de momento manejarnos. Los ingleses se dieron cuenta de que palabras fundamentales, que no, en un mecanismo que no podía responder a una casualidad, eran idénticas en antiguo indio, en griego, en latín, en germánico, en fin, etcétera, y en todas las lenguas conocidas en aquel lugar del mundo. Por ejemplo, padre, ¿no? Padre, madre, que son palabras fundamentales, tierra, agua. Pues padre es pater en latín, es pater en griego, es pitar en antiguo indio, etcétera, ¿no? Y eso les llevó a ponerse a estudiar si ese emparentamiento entre unas lenguas y otras se debía a la casualidad o realmente se debía a algo que podía, digamos, estudiarse en términos históricos. Y así es como nació la lingüística indoeuropea, ¿no? La lingüística indoeuropea, que lo que ha hecho es reconstruir modelos, evidentemente porque no tenemos textos de esa época, que se han repetido en toda la zona norte del mar Mediterráneo hasta llegar a la India. Los indoeuropeos de la península ibérica son los celtas, que se mezclaron con los iberos, dando lugar a un concepto celtíbero, ¿no?, que es el que nosotros manejamos todavía. Los indoeuropeos que llegaron a la península italiana hablaban una lengua y se llamaban a sí mismos latini, y se instalaron en un lugar que es el Latium, el Lacio, dando lugar a lo que nosotros conocemos como la civilización romana, ¿no?, quizá la más influyente, digamos, en la Europa occidental de toda la historia. Y los indoeuropeos que llegaron a la península balcánica, lo que hoy día es Grecia, son estos que Homero, el primer escritor de Occidente, llamó aqueos, ajaioi en griego, y que nosotros hoy conocemos como aqueos o como micénicos, porque, digamos, la ciudad aparentemente más importante de esa civilización indoeuropea que Homero llama aqueos, pues es la ciudad de Micenas. De Micenas era el rey Agamenón, que es el que mandaba las tropas que atacaron Troya, ¿no?, en fin, organizando el mito de los mitos para los antiguos griegos, que es el mito de la guerra de Troya.
¿De acuerdo en esto? Pero los micénicos o aqueos, por referirnos a Grecia, llegaron a la península balcánica, pues no sabemos, intentar precisar una fecha aquí es difícil, pero en torno al año 1600-1500 antes de Cristo. Y naturalmente se encontraron con una civilización anterior, cuyo centro, sin ninguna duda, estaba en la isla de Creta. ¿De acuerdo? Esa civilización anterior a la llegada de los pueblos indoeuropeos se le llama en los libros de historias de mucha forma, ¿no? Pre-indoeuropea, yo qué sé, cretense, mediterránea. Yo prefiero llamarla minoica, ¿no? La civilización minoica, que es como la llamaban los antiguos griegos. Y la civilización minoica se llama minoica en referencia a un rey mítico, el rey Minos, cuyo palacio estaba en el norte de Creta y los griegos lo conocían como el laberinto. No sé si ustedes han oído hablar de esto, supongo que sí, pero si no, yo lo cuento muy rápidamente. Hay un mito que es el mito fundacional, ¿no?, de la historia de Europa. Cuando digo mito, permítanme también un paréntesis para entendernos, aunque ya lo he comentado, creo, en el curso, y ya veo caras conocidas, ¿no? Quizá me repita, pero es importante que esto quede claro desde mi punto de vista, ¿no? Los mitos son, ni más ni menos, por decirlo de manera que nos entendamos, que intervenciones de la imaginación sobre los hechos de la experiencia. De la imaginación, no de la razón. En un mito no le podemos pedir, digamos, una secuencia lógica, ni desde el punto de vista cronológico siquiera. Un personaje mítico puede vivir aquí y reaparecer 2000 años después, según nuestra cronología, pero esto no tiene nada que ver con la secuencia propiamente mitológica. Es decir, un mito es una interpretación imaginativa de un hecho. Por lo tanto, un mito no es un cuento. Y el que confunda un mito con un cuento jamás entenderá lo que es un mito. Es decir, el gato con botas no es un mito, es un cuento. Y eso está hecho para entretener a un niño o incluso para entretener a un rey, ¿no? Pero esa es su función fundamental. Los mitos, insisto, son interpretaciones imaginativas. Por lo tanto, quien hace caso a los mitos, quien intenta respetarlos de entrada y comprenderlos después, suele llegar a buen puerto. No hay más que, en fin, conocer la historia de Heinrich Schliemann, que siguiendo el mito de la guerra de Troya en la mano, simple y llanamente la Ilíada, descubrió Troya, descubrió Micenas. Hoy podemos ver Micenas, como vamos a ver en las fotos, podemos ver Troya, podemos pasear entre sus murallas, intentando evocar, ¿no?, la guerra que tuvo lugar allí entre los grandes héroes micénicos o aqueos, que son Aquiles, Agamenón, Ulises, etc., y los defensores de Troya, ¿no?, bajo el mando del gran Héctor, ¿no?, el troyano al que probablemente Homero admiraba más que a los propios aqueos. Bien, esta gente, digamos, que nosotros conocemos por los mitos, son los primeros que llegan a la península balcánica en torno a esas fechas que yo le decía. Pero antes de eso, hay otro mito. Los griegos como pueblo tenían, digamos, la manía, entre comillas, de intentar entender todo. De forma que aquello que no podían entender por la razón, intentaban explicarlo imaginativamente. Llenaron los cielos, incluso los cielos que jamás vieron, con sus mitos, ¿no? Es decir, con los personajes de su mitología. Las estrellas tienen nombres griegos, las constelaciones también, ¿no? La Vía Láctea no es más que la leche del pecho de Hera, ¿no?, cuando Hércules la muerde para mamar, en fin, etcétera, ¿no? Todo el cielo, lo sepamos o no, está lleno, digamos, y evoca a la antigua Grecia. Ellos colocaron en el cielo, que era el mapa por el cual se guiaban navegando, colocaron en el cielo, digamos, su propia alma, ¿no?, que es, en realidad, como la de todos los pueblos, un mito, o varios mitos, repertorios de mitos. El mito inicial es el mito de Europa, ¿no? El otro día lo contaba de pasada,
también durante el curso. El mito de Europa no es ni más ni menos que el rapto de Zeus. Zeus es un dios recién llegado, como vamos a ver, que tenía una cierta necesidad de llenar el mundo con sus hijos, porque el mundo al que llega es un mundo que pertenece a diosas más que a dioses, como vamos a ver, y por lo tanto se pasaba buena parte de su tiempo observando desde la cumbre del monte Olimpo, ¿no?, a ver dónde había una mujer, una diosa, una semidiosa con la cual pudiera unirse para tener hijos. Y naturalmente, en una de esas andanzas de Zeus vio que en la playa de la ciudad de Tiro, que es la ciudad más oriental del Mediterráneo, es una ciudad fenicia, pues había una mujer. Esta mujer era la hija del rey de Tiro, el rey Agénor, y Zeus, como había gente, como estaban sus hermanos, actuó con prudencia y salió del mar con la forma de un toro blanco. La leyenda del toro del mar es una leyenda que se reproduce. ¿Se me oye bien? Es una leyenda que se reproduce constantemente en todo el Mediterráneo. El toro anduvo por la playa, se tumbó al lado de Europa, parecía manso, Europa lo acarició, finalmente Europa, en fin, desprevenida, se subió encima del toro. Y cuando estaba en el toro, encima del lomo del toro, el toro se metió en el agua y navegó justamente hasta la isla de Creta. Y en la isla de Creta, en un lugar que se llama Gortis, en griego, Gortina, violó, ya con el aspecto de Zeus, violó a Europa. Y de esa violación nacieron 3 hijos, uno de los cuales es Minos. Minos es el que da nombre a la civilización minoica. Naturalmente que la historia de Europa, según el mito, comience en la isla de Creta, no es más que, digamos, un dato más que casa perfectamente con los datos históricos que tenemos. Si conseguimos que las fuentes literarias, los datos míticos, coincidan con el registro arqueológico, con los datos arqueológicos, podemos afirmar realmente que las cosas son como parecen ser. Bien, pues lo que demuestra la arqueología es que el inicio de la historia de Europa, es la isla de Creta y no otro lugar, la isla de Creta, donde, y esto lo digo también de manera muy rápida y muy superficial, durante varios milenios, desde el 4.º milenio antes de Cristo hasta la mitad del 2.º milenio antes de Cristo, se desarrolló una civilización absolutamente impresionante desde muchos puntos de vista. Esta civilización fue sacada a la luz pues por un visionario, como todos los que en esa época, en el siglo XIX, se lanzaban a intentar encontrar los rastros del pasado. Este hombre se llama Arthur Evans, compró un terreno en el norte de Creta donde pensó que podía haber rastros de escrituras jeroglíficas cretenses y más o menos creo que en el mes de marzo del año 1900 comenzó la excavación. Lo que sacó fue, visto, digamos, desde diferentes puntos de vista, el edificio que les voy a mostrar aquí ahora. Bueno, se ve bien, ¿no? Sí. Bien, aquí hay un edificio, como ustedes ven, ¿no?, que está en un valle, igual que Teotihuacán, no está encima de una montaña, ¿no?, está en un valle donde los vientos entran en verano, refrescan, a pesar del calor que hace en la isla de Creta, un edificio que está, organizado en torno a un patio central que es este que ven ustedes aquí. La manera de llegar a este edificio es a través de un camino enlosado, perfectamente enlosado, que llega a esta especie de grada que algunos llaman teatro, pero que no es más que unas escaleras, ¿no? Y en cualquier caso es un edificio que tiene muchos pisos. Visto desde arriba, creo que le he dado un momento. Bien, aquí está la flechita. Bueno, visto desde arriba, el edificio es este. Es este. No parece gran cosa. Su tamaño es bastante grande, no parece gran cosa, pero lo que quiero que ustedes vean
desde el principio es que, independientemente de que la foto podríamos haberla hecho más grande, alrededor de este edificio no hay murallas, no hay ninguna muralla, ni nada que pueda interpretarse como una construcción defensiva. Si nosotros comparamos esto, esto es la reconstrucción del edificio. El patio central, que les decía, aquí ya se puede ver, creo, que hay varios pisos, por aquí se puede ver que hay varios pisos hacia abajo. Bueno, para gente como estos micénicos que llegaron en el siglo XV a.C. y que vivían en una casa de 4 habitaciones alrededor de un fuego, esto evidentemente no es de extrañar que les pareciera un laberintos, o sea, un laberinto en el cual era bastante fácil perderse. Si nosotros comparamos este edificio, como ven, es más o menos como aquí, ¿no? Es decir, alrededor del edificio se extiende una ciudad que tiene construcciones normalmente de adobe y que por lo tanto con el tiempo desaparece. Lo que queda es, digamos, aquello que se ha construido en piedra, como es el caso del Palacio de Cnosos. Aquí tienen otra vista, ¿no?, del Palacio de Cnosos desde otro punto de vista. Digo Cnosos, Cnosos es el lugar donde está el laberinto, aquí es donde se supone que vivía el rey Minos y su corte. En este patio, y justamente aquí donde señalo, no sé si se ve el cursor, ¿se ve? Sí, ¿no? Vale. Aquí donde señalo está lo que tradicionalmente conocemos como el Salón del Trono. Es decir, es un salón con un trono bastante modesto, de piedra, donde se supone que el rey Minos se reunía para, en fin, impartir justicia, que era la fama que tenía, la fama de justo, hasta el punto de que en los mitos siguió juzgando después de muerto en el Hades, que es el mundo o el inframundo de los antiguos griegos. Si se fijan, aquí hay un acueducto, ¿no?, que trae agua a la ciudad y que bueno, que da... En fin, creo que puede dar la impresión de lo que estamos hablando, del tipo de edificio que estamos hablando. Esto que tienen ustedes aquí es una reconstrucción del gran templo de Karnak en Egipto. No hace falta fijarse en gran cosa, salvo en el hecho de que está amurallado por completo. Aquí, en los edificios aledaños, en los edificios, digamos, secundarios que hay fuera del primer recinto amurallado, o sea, la diferencia entre el Palacio Minoico, el Palacio de Cnosos, que es un edificio perfectamente comparable con este, en dimensiones y probablemente muchísimo más desarrollado que este en algunos aspectos, que el Palacio de Karnak, la primera diferencia que uno ve es exactamente eso, que aquí hay murallas y allí no hay murallas. No hace falta ser un gran intérprete para darse cuenta de que cuando no hay murallas es que no hay ninguna sensación de peligro y que por lo tanto esta gente que vivía en torno a este palacio nunca tuvo la impresión de que pudieran ser atacados en el sentido en que desgraciadamente fueron atacados después. Bien, esto es una parte del palacio reconstruida. Las columnas minoicas son columnas que van al revés, que las demás son más anchas arriba, más estrechas abajo, tienen todas este color, arriba o a veces el color negro. Esto es una de las partes del palacio por debajo. Aquí tienen el tipo de decoración, que aquí es una decoración puramente geométrica. Paso simplemente para que ustedes hagan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Esto, que es lo que nosotros conocemos como un grifo, ¿no? Este animal es lo que decora el salón del trono del rey Minos. Esto es lo que está en las paredes. Aquí todavía se ve el banco, ¿no?, en el que se sientan la gente que estaba alrededor del trono, que estaba en este lado. Un grifo no tenemos ni la más remota idea de lo que es. Esa es la verdad, ¿no? Pero suele interpretarse como un animal que hace alusión mitológica a los 3 elementos, ¿no? La cabeza de pájaro de águila hace alusión al aire, ¿no? El cuerpo de león, ¿no?, hace alusión a la tierra, y la cola de serpiente al mundo del inframundo, que es donde en términos generales con el mundo que se relaciona la serpiente en la civilización griega. Bueno, esto es parte de la decoración del Palacio de Cnosos, del Salón del Trono. Esto es otra parte del palacio. Aquí debajo está lo que Evans llamó
las habitaciones de la reina. Las habitaciones de la reina cuya entrada estaba decorada como ven ustedes aquí. Delfines, ¿no? Delfines, rosetones, una decoración muy llamativa y que en muchísimos lugares se repite con este tipo de paisaje submarino que a veces está, digamos, hecho de forma que se ven hasta los erizos, ¿no? Los erizos de mar, si lo amplío un poco, yo creo que ustedes lo pueden ver perfectamente, ¿no? Peces, delfines, etc. Sigo un poco más. Bien, cuando se excavó, digamos, el recinto, lo que aparece constantemente son estatuillas del tipo de la que tienen aquí en imagen. Esta estatuilla, que obviamente es de una mujer, voy a ver si quito el cacharro este, vale, tiene en la cabeza, aquí no se ve muy bien, tiene en la cabeza una especie de felino, ¿no? Y en las manos dos serpientes. A esta estatuilla, que insisto, se repite de esta forma o de otras muchas formas, quiero decir, pero formas diferentes, pero que remiten a esta forma que tienen en la pantalla, los propios textos que conservamos de los primeros griegos que llegan a Creta, la llaman Potnia Cerón en griego, que significa señora de las fieras. Señora de las fieras. Bien, sigo un poco más. Esto es una de las decoraciones que aparece en uno de los pasillos del Palacio de Cnossos, sobre un fondo azul, estas mujeres que van siempre con el pecho descubierto, que llevan un vestido muy entallado en la cintura, como acabamos de ver en la estatuilla, y que, por supuesto, en este momento que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, no han resuelto un problema que luego resolverían los artistas griegos, que es lo que llamamos la ley de la frontalidad. Están de perfil, pero el ojo no está de frente. Esto es una cosa común aquí y fuera de aquí. Esto que tienen aquí es especialmente interesante porque aparece en una de las paredes del Palacio de Cnossos, del Palacio del Rey Mino, del laberinto del Rey Minos. Como ven, es un toro. Y con este toro juegan, digamos, tres personas. Dos mujeres. En todas las representaciones griegas de la antigüedad, las mujeres aparecen en blanco y los hombres en oscuro. Aquí y después de aquí, incluso en la cerámica clásica ateniense, ¿no? Hay dos mujeres, una que parece que está con los brazos, está con los brazos extendidos, no sabemos muy bien qué es lo que hace, hay mil interpretaciones, claro, todas ellas perfectamente gratuitas, ¿no? Hay un hombre que está en el lomo dando un salto, ¿no? Y una mujer que está agarrada a los cuernos del toro. Esto que se ha aducido muchas veces para decir que las corridas de toros en España hunden sus raíces en Creta, digamos, demuestra lo falso que es, digamos, esa suposición. La corrida de toro es lo que los griegos llamaban una tauromaquia. Tauromaquia, magos en griego significa lucha, pelea, tauromaquia es la pelea contra un toro. Y todo lo que acaba en maquia en griego, en general, es una pelea a muerte. A esto los propios griegos le llaman taurocatapsia. Taurocatapsia significa jugar con un toro, que no es lo mismo que matarlo. Y por lo tanto, las corridas de toros no tienen su fundamento en la taurocatapsia cretense. O sea, eso no les da, digamos, ninguna autoridad cronológica. Lo que sí les da es, claro, evidentemente, como en todo el Mediterráneo, el toro es el animal del dios de la tormenta, el dios Zeus. Zeus es el dios de la tormenta en Grecia, es el que tira el rayo, el que hace que llueva y por lo tanto el que hace que al caer la lluvia la tierra se vuelva fértil, ¿no? La unión entre el toro, Zeus, y la madre tierra es, en esa boda sagrada que ocurre cuando llueve, es lo que hace que todo surja de la tierra y que todo madure, ¿no? Pero si se da, yo prefiero no comentar nada más, ahora les haré una pregunta. Bien, dos mujeres y un hombre jugando con un toro en los pasillos del Palacio de Cnossos. Esto que hay aquí no es de Cnossos, es de otro palacio que está relativamente cerca y es lo que se llama el sarcófago de Hagia Tríada. El sarcófago de Hagia Tríada es el lugar en el que aparece, pero si se dan cuenta hay, esta doble hacha
es el símbolo de la monarquía minoica, por así decirlo. Hay una mujer que está haciendo una libación, está vertiendo agua de una crátera en otra. Esta otra mujer parece que lleva otra crátera en un palo y otra detrás, ¿no?, sobre el hombro. Detrás vienen hombres que llevan ofrendas. Este parece un músico, está tocando una especie de lira, ¿no? Este lleva hacia el otro lado un animal, este lleva otro, este lleva algo que no sabemos muy bien exactamente lo que es, ¿no? Y por lo demás, la decoración que aparece es una decoración, como ven, geométrica, de rosetones, en fin, etcétera, y muy, muy coloreada. Y esto que tienen ustedes aquí es algo que Evans, mejor dicho, llamó el príncipe de los lirios, el primer hombre que aparece en todas las manifestaciones del arte minoico. Curiosamente, este príncipe de los lirios, aquí hay una mariposa, como ven, ¿no?, como aquí también, ¿no?, y aquí hay lirios. Evans le llamó el príncipe de los lirios y se ha quedado con el nombre el príncipe de los lirios, Evans, el que lo descubre, ¿no?, hasta el día de hoy. Desde luego no podemos decir, lleva un tocado bastante complicado, ¿no?, el pelo largo, aquí lleva un collar, no sabemos de qué, ¿no?, pero en realidad, bueno, no es precisamente el prototipo de un guerrero, ¿no? Esto yo creo que salta a la vista, está caminando entre lirios, en fin. Cuando los cretenses hacen cerámica, los cretenses de esta época hacen este tipo de cerámica naturalista, como ven es un pulpo, ¿no?, un pulpo, paisajes submarinos, algas, nautilus, etcétera. Bueno, vamos a ver si hay más. Sí. Esta es otra cerámica, esta es de una gruta que hay muy cerca del Palacio de Cnossos, que es la cerámica de Camares, porque la llamamos cerámica de Camares porque la gruta está en Camares, que es una localidad cretense, pero en el fondo hay lo mismo, aquí hay un pez, motivos geométricos, etc. Esto quizá es la obra de arte más conocida del mundo cretense. La foto no es muy buena porque no hay manera de hacer una foto cuando están en la vitrina, ¿no? Bueno, esto es un toro, es un vaso ritual, es decir, la parte de atrás está hueca, esto es de oro. Cuando uno bebe, se coge el toro por los cuernos, ¿no?, y se bebe y se va pasando el vaso, que es un ritón, un vaso ritual como este. Esto es de alabastro, en fin, la obra es impresionante, vista en directo, es verdaderamente impresionante. Bien, esto lo he puesto simplemente para que se hagan una idea de cuál es el ambiente en el que nos movemos. Si yo les hiciera la pregunta de qué echan ustedes aquí en falta, ¿no? Puedo dejarles contestar o puedo contestar yo, no, para ahorrar tiempo, pero si hay algo que se echa en falta en todo lo que acabamos de ver es toda alusión a la guerra. Ni guerreros, ni armas, ni soldados, ni desfiles, ni absolutamente nada que tenga que ver con eso. Y cuando aparecen figuras humanas, aparece la diosa de las serpientes, la Potnia Cerón, la señora de las fieras, y cuando aparecen hombres, aparece alguien como el príncipe de los lirios. Es dificilísimo encontrar más figuras humanas en el ámbito de la civilización minoica, muy difícil. Absolutamente imposible prácticamente. Y los que aparecen son, insisto, del tipo del príncipe de los lirios. Podía haber puesto más fotos, pero yo creo que con esto, créanme, por más que uno se esfuerce, y mira que hay gente que se esfuerza, porque encontrar algún rastro de batallas o de guerras en la isla de Creta sería tanto como demostrar que no hay civilizaciones pacíficas. Y eso a los arqueólogos y a los estudiosos, especialmente a los de Estados Unidos, que en mi modesta opinión parece que han perdido el norte desde hace mucho tiempo, les hace decir estupideces artículo tras artículo, y lo digo con toda la modestia del mundo, ¿no? O sea, tuve la ocasión de hablar con un catedrático de la Universidad de Cincinnati, creo que era, que aludía a las demostraciones marciales. Marcial quiere decir, marcial viene del dios Marte, es decir, militar, ¿no? Y me ponía varios ejemplos que hubieran estado muy bien, salvo que no eran cretenses, no eran minoicos, o sea, eran micénicos. Entonces, cuando un profesor de griego no distingue entre minoico y micénico, algo pasa en las universidades
de aquí, del norte, ¿no? Es decir, yo les podría citar varios artículos, en Internet se pueden, claro, hoy en Internet se accede a todo, no es fácil a veces distinguir el trigo de la paja, ¿no?, cuando uno está en Internet, pero el hecho es que por más vueltas que se le dé, y si uno es riguroso con los hallazgos, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Hasta ahora, en mi opinión, es imposible encontrar nada que tenga que ver con la guerra. Si a eso le añadimos que los recintos no están amurallados, entonces igual tenemos ya algún dato para afirmar que esta gente no tenía ningún miedo a ser atacado. Eso no quiere decir que no se pelearan entre ellos y que no discutieran, yo qué sé, por una linde o porque este terreno es de mi familia o este es de la tuya, pero la organización de la violencia para resolver un problema en la isla de Creta es desconocida. Es desconocida. Y eso es lo que dicen, digamos, los datos arqueológicos, porque desgraciadamente no podemos acudir a los datos lingüísticos, porque lo que hay de escritura jeroglífica cretense todavía no hemos sido capaces de entenderlo. De forma que aunque hay textos, no lo sabemos leer, porque no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que hay debajo. Y para descifrar una lengua hay que tener una intuición primera, es decir, esto es griego, que es lo que le pasa a los egipcios y a Champollion cuando ven la piedra de Rosetta, ¿no? O esto es persa, como le pasa a Grotefend cuando descifra la escritura la cuneiforme, ¿no? Pero aquí, ¿qué hablaban los cretenses? Griego no es. Eso es seguro, griego no es. Bien, entendemos esto, ¿no? Si, insisto, vaya, ya he hecho una operación mal. Si ustedes quieren hacerme una pregunta, por favor, háganmela. Bueno, esto no es. ¿Qué alternativas había para que invadieran Creta? Porque si es una isla, no sé, solo por mar. Mire, Tucídides, que es el gran historiador griego, y que bueno, es un historiador en el sentido plenamente científico del término, inventó una teoría. Tucídides dijo, los cretenses no tienen murallas porque no las necesitan, porque viven en una isla y por tanto la muralla es el mar. Y se inventó un término que es la talasocratía, la talasocracia cretense. Talasocracia quiere decir el poder del mar. Y con la talasocracia relacionó algunos mitos griegos, como el del famoso Minotauro, que vivía en el laberinto de Minos, al que los atenienses tenían que llevar, digamos, un tributo anual. Pero yo siempre he dicho una cosa, que es quizá lo que, en mi opinión, puede contestar a su pregunta. El mar puede ser un obstáculo para cualquiera, menos para un griego. Porque el griego le llama al mar pontos en su lengua, y pontos significa puente. Y por tanto no entiende el mar como un abismo que separa la tierra, sino como un puente que la une. Es decir, probablemente para un romano, ver el mar es ver una frontera. Y de hecho los romanos y el mar se llevaron mal toda su vida. Al final le llamaron Mare Nostrum, lo que indica un poco cómo eran, ¿no? Una cosa que no les gusta, le acaban diciendo nuestro mar. Pero los griegos... Yo les contaba el otro día una anécdota a los del curso, cuando el general Jenofonte, que escribe La retirada de los 10.000, recuerda en su obra la retirada del ejército griego por todas las llanuras de Persia hacia Grecia, perdidos en las llanuras de Asia. Hay un momento en el que parece que hay un rumor delante del ejército y un soldado grita, Thalassa, Thalassa, el mar. Y Jenofonte comenta, ya estamos en casa. Y ven el mar, y todavía no saben ni qué mar es, era el Mar Negro, no el Mar Mediterráneo. Pero da igual, en cuanto que ven agua, o sea, un soldado comenta que entonces por fin podrá descansar sobre la cubierta de un barco como Ulises. Es decir, el mar no es un obstáculo. Para los griegos no es un obstáculo. Entonces, desde luego, no lo era. También contaban la anécdota de que colonizaron el mar Mediterráneo y los romanos decían que el Mediterráneo se había convertido en un estanque rodeado de ranas que croaban en griego, ¿no? Porque
porque evidentemente había un asentamiento griego aquí y allá, desde el oriente hasta el occidente. Bueno, en cualquier caso, para comprender el final de la civilización minoica, no solo hay que acudir a un hecho evidente, y es que el palacio es atacado en torno al año 1400 y pico antes de Cristo, eso es un hecho, se ve arqueológicamente, hay zonas que están incendiadas. Hay una cosa más, de la que no sé si ustedes han oído hablar, algunos seguro que sí, que es la erupción tremenda del volcán de la isla de Tera, de la actual Santorini, en el centro del mar Mediterráneo. Vamos, en el centro del mar Egeo, perdón, no del mar Mediterráneo. En la isla de Santorini, no sé si la conocen, pero es un cráter de 11 kilómetros de un lado a otro y tal, produjo una erupción que hoy día, que todos sabemos, antes no estaba tan claro, pero ahora ya se ve lo que es un tsunami, ¿no? Y lo que es capaz de hacer un tsunami, por ejemplo, en Japón, ¿no? Hace nada, un tsunami que en el caso de Japón era una ola que no sobrepasó los 4 metros, pero es una ola terriblemente violenta. Bueno, pues según los estudios geológicos hoy día, el tsunami que partió de la isla de Santorini hacia el sur, que es el único lugar donde no tiene obstáculos, en el mapa de Grecia, desde Santorini hasta Creta el mar es abierto, desde Santorini en cualquier otra dirección no hay más que islas por todos los lados que rompen la ola. Parece que la ola partió con 200 metros de altura desde Santorini y llegó al norte de la isla de Creta con una altura de 40 metros. No solo eso, llenó la isla de cenizas es decir, fue una catástrofe no solo natural, es que el ganado se murió, es que el campo quedó yermo durante mucho tiempo. En la misma Gortina, si uno cruza la carretera en la que está la excavación actual y va a lo que es el antiguo pretorio romano, entre los olivos puede coger piedra pómez toda la que quiera, y en Creta no hay volcanes, ¿no? La ceniza de la erupción de Tera llegó hasta Groenlandia. Y para que nos hagamos una idea, la erupción fue 5 veces mayor que la del Krakatoa, que es la referencia de la época moderna, ¿no? O sea, fue un disparate. Vamos, no hay más que ir a Santorini y ver que se ha hundido la mitad de la isla, vamos, todo el cráter, y a pesar de eso, la gente sigue viviendo allí, claro, porque esta es la tendencia, ¿no? O sea, un segundo, no es solo la llegada de un elemento invasor externo, que probablemente llega cuando los cretenses no pueden defenderse después de una erupción de esa envergadura, ¿no? Dime. Estás hablando de los cretenses ya establecidos En Creta. ¿Qué se sabe de dónde procedía esa? Ni la más remota idea. Ni la más remota idea. Algunos creen que de África. No, porque se ha intentado, digamos, atacar la lengua cretense partiendo de la base del acadio semita, que es la otra gran lengua, digamos, y no hay forma de que case, no hay manera. Entonces es un enigma, pero no es el único enigma, ¿no? Aquí hay unos cuantos, ¿no? en esta parte del mundo, pero allí también. Allí los etruscos, por ejemplo, tampoco sabemos de dónde aparecen, dónde salen, en fin. Y yo creo que lo más razonable es que cuando no sabemos nada de una cosa, pues es confesarlo, ¿no? Hay gente que tiene una cierta tendencia a meter a los extraterrestres, te lo digo por lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cada 2 por 3. Sí, pero estarás de acuerdo conmigo que eso es un mito, en el sentido de que es un producto de tu imaginación o de la imaginación de otros, pero nada. Claro, exactamente. Entonces, de lo que se trata luego es de ver cómo encaja el mito con los hechos, ¿no? Bien, pero yo creo que para hacernos una idea de que la civilización minoica probablemente es una civilización pacífica, yo creo que con lo que les acabo de decir podríamos, claro, esto si uno se va a Creta y se da un paseo, lo ve en todos los lugares. Es decir, en Knossos no hay murallas, pero en Festo, que es el otro gran palacio que está cerca, tampoco. En Hagia Tríada, tampoco. En Malia, tampoco. En Zacros, que es un lugar donde hay altos hornos, donde se funde el metal para hacer bronce desde el estaño y el cobre, tampoco. Es decir, no es una excepción, es la norma. En Creta la norma es esa.
Una cosa más, solo para que lo tengan en cuenta. Hay un arqueólogo griego, Spiridón Marinatos se llamaba. Marinatos, cuando se puso a excavar en Tíliso, Tíliso está al norte de Cnosos y parece que era el puerto del palacio de Cnosos. Cuando excavó Tílisos, vio tal violencia que pensó que eso no se debía a ninguna invasión humana. Y el primero que empieza a plantearse que la erupción del volcán de Tera y el final de los minoicos está relacionado fue Marinatos. Se fue a la isla de Tera. Si ustedes van alguna vez a la isla de Santorini, aparte de tomar el sol, aunque para un mexicano lo de tomar el sol, evidentemente eso les importa a los alemanes y a los suecos, entonces quizá tengan ocasión de visitar el recinto arqueológico que sacó a la luz Marinatos. Es una Pompeya, pero del segundo milenio antes de Cristo. Es decir, no es la Pompeya del siglo I después de Cristo. Hay casi más distancia entre Acrotiri, que es como se llama el sitio, y Pompeya, que entre Pompeya y nosotros, desde el punto de vista cronológico. Casas de 2 y 3 pisos, ¿no? Cocinas comunales, muelas de olivo, y ni una sola arma. Y en las paredes, si tenemos tiempo alguna vez, hoy o en cualquier otra ocasión, ¿no? Les pondré las imágenes de las pinturas de la isla de Tera. Son iguales que las de Creta, forman parte del mismo mundo. Están en una sala del tercer piso del Museo Nacional de Atenas y cuando están abiertas, porque están restaurándolas eternamente, las que están abiertas se puede ver exactamente lo que estoy diciendo. Es exactamente la misma estética, la misma. La escena de violencia más grande que hay son 2 niños jugando a un combate de boxeo. Eso es lo más violento que hay en la isla de Tera. Dime. El Etna es un volcán activo todavía. Sí, sí. O sea, pero viene desde entonces. Sí, pero no es el Etna, es otro, es el volcán de la isla de Santorini. Si me permiten un segundo, busco el mapa y se lo enseño, porque quizás sí. Bueno, el Etna ya saben ustedes que está en la actual isla de Sicilia, que está al lado de Italia, más a occidente. Esto es Grecia. Lo que les decía el otro día en el curso, el mapa de Grecia es como si hubiera habido una explosión y hubiera trozos de Grecia por todos los lados, ¿no? Esto es la costa de Asia Menor, lo que hoy día es la costa de Turquía. Aquí estaba Troya. ¿No? Y aquí están las grandes ciudades en las que surge la ciencia griega, Éfeso, Mileto y Halicarnaso, sobre todo Éfeso y Mileto aquí. Esta es la isla de Creta, la que está aquí abajo, y esta isla insignificante que yo señalo aquí, esta es la isla de Tera. Si se fijan, queda media isla y un trocito aquí, porque todo ello es el cráter del volcán. Un cráter que, por cierto, sigue activo. Sigue activo. Tera es la actual Santorini, Santa Irene, ¿no? La actual Santorini es el nombre antiguo es Tera, el moderno es Santorini, por una capilla de Santa Irene que los venecianos pusieron y dio nombre al final a la isla. Esta es la que hacia el norte y hacia el sur no produjo gran efecto porque, como ve, está rodeada por islas, pero hacia el sur no hay nada. O sea, es el mar de Creta. O sea, la ola avanzó hacia el sur sin ningún obstáculo, no fue decayendo porque, claro, es una ola, no es una ola de viento, de forma que cada vez se fue haciendo más pequeña, pero claro, si llegó, como dicen los geólogos, con 40 metros de altura al norte, en el norte está el Palacio de Cnosos en el lugar en que les señalo ahora mismo, ¿no? Aquí arriba, lo ven, ¿no? Aquí abajo está Bahía Tríada, aquí está Festo, aquí está Maliá, aquí está Zacros, donde estaban los hornos de fundición. Quiero decir, no pierdan de vista que estamos hablando del año 1500 a.C. Es decir, en el Palacio de Cnosos hay tuberías de aguas residuales, hay bañeras, hay tuberías de agua de lluvia. Es decir, no les he puesto la bañera de la reina, digo de la reina porque es como la llamó Evans, ¿no? Pensó que allí la que se bañaba era la reina y dijo la bañera de la reina. Pero, en fin, ahí está la... Bien, claro, el volcán Etna, que efectivamente es un volcán enorme, está en Sicilia, mucho más a occidente. Una pregunta. ¿Por qué no quieren admitir que haya civilizaciones pacíficas e insisten en decir que
Pues eso es un poco el objeto de esta conferencia, así que vamos a ir viendo, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Bien, esto, por lo tanto, queda claro más o menos. Bueno, si yo les digo que en torno al año 1400 hoy día, la manera de fechar es complicada, pero en el caso de Creta y de la isla de Tera, ayuda lo que un sistema relativamente novedoso de fechar, que es lo que llaman la dendrocronología, es decir, la cronología basada en los árboles y en los anillos de madera de los árboles. Y mira por dónde en uno de los estratos del volcán de Tera ha aparecido un olivo. Y entonces, cortándolo con mucho cuidado y viendo los anillos, se puede ver cuántos años tenía ese olivo, dónde estaba situado, en fin, etcétera, etcétera. Y en términos generales, la cronología cuadra la gran erupción con la caída de los centros minoicos. De forma que, según la dendrocronología, esa manera de fechar en la que yo no confío demasiado, dicho sea entre comillas, ¿no?, el radiocarbono no sirve, porque el radiocarbono sirve con un margen de 500 años más o menos de error, y cuando estamos hablando de 1500 antes de Cristo, 500 años de error es inasumible. Cuando estamos hablando de 300.000 sí, pero en este caso no. Por tanto, la cronología, pero cuadra el hecho de que, según la Dendro, en 1417 un monarca micénico está sentado en el trono de Gnosos, donde antes estuvo sentado el mítico rey Minos. Un monarca micénico. ¿Quiénes son los micénicos? Sus nombres los conocemos: Aquiles, Ulises, Agamenón, Áyax, Penélope, Helena, en fin, la mitología de la guerra de Troya. Si pudiéramos hacer el viaje desde Creta a Micenas, que es el centro de la civilización micénica, esta civilización indoeuropea que llega a Grecia desde el norte probablemente y que trae un tipo de cultura diferente, para eso no hace falta que yo diga nada, simplemente podemos pinchar en Micenas y ver Micenas desde el aire. Esto es una foto de la fortaleza de Micenas. No hace falta más que ver las murallas, ¿no? Esto que hay aquí es un círculo de tumbas, donde apareció la famosa máscara de Agamenón, la que encontró Schliemann en sus excavaciones. Y esto que hay aquí arriba es el palacio del rey Agamenón, en cuyo tejado estaba el vigía esperando que Troya cayera. Si sigo, esto que tienen aquí es la famosa Puerta de los Leones, la entrada a Micenas. La entrada a Micenas, no hace falta que diga yo las murallas que protegen esta entrada, con los dos leones que eran el símbolo de los Atridas, es decir, de la monarquía de Atreo, que es el padre de Agamenón. La leyenda entre los griegos dice que estas murallas las construyeron los cíclopes porque no podían imaginar cómo es posible que bloques que pesan toneladas fueran puestos uno encima de otros para rodear el recinto amurallado de la ciudad. Cuando se pusieron en marcha las excavaciones, diríamos, científicas, después de Schliemann, en Micenas, bueno, esto es visto desde arriba, hoy día Micenas. El círculo de tumbas, la Puerta de los Leones está aquí, el Mégaron de Agamenón, el Palacio de Agamenón, y luego esto es una acrópolis, o sea, una ciudad alta, que es como construyen los griegos. Por supuesto, la ciudad se extendía por debajo, pero no queda nada prácticamente, ¿no? Lo que queda es lo de siempre, los edificios oficiales, ¿no?, en torno a esta muralla. El único lugar donde Micenas no está amurallada es este, pero que no lo necesita. Hay un cañón, ¿no?, entre el monte Aracneo, que es este, y el otro monte donde está la Acrópolis. Evidentemente por aquí es inatacable la fortaleza de Micenas. Cuando se ponen en marcha las excavaciones, bueno, esto es un trozo de muralla, para que vean de lo que estamos hablando. Aquí no hay ninguna posibilidad de compararlo con un hombre, ¿no? Tampoco es fácil hacer una foto en Micenas sin nadie, pero la verdad es que los bloques son impresionantes, impresionantes. Pero miren lo primero que aparece en el círculo de tumbas, lo que no hay en ningún lugar de Creta, un desfile de guerreros. Este se llama el vaso de los guerreros.
El paso de los guerreros que llevan, por supuesto, los escudos, las lanzas, esto es el segundo milenio antes de Cristo, así que la cerámica todavía no ha evolucionado demasiado, y un casco muy raro que lleva como unos puntitos blancos. Bueno, se dijo de todo en relación con este casco. Homero lo describe, es un casco de colmillos de jabalí. Algunos decían, esto es una fantasía de Homero, como tantas otras fantasías de Homero. No, pero claro, al final muchos tienen que meterse, digamos, sus palabras en algún lugar, porque, como vamos a ver, el casco de colmillos de jabalí aparece constantemente. Esto es una gema en oro, pero con una escena típica de las civilizaciones patriarcales, una escena de caza. Un carro tirado por caballos, como ven. Esto ya implica que los artistas micénicos eran artistas excepcionales. Fíjense cómo para hacer la forma de la moneda, aquí el ciervo tuerce el cuello, es decir, ya hay una cierta idea de movimiento. Esto, que es una obra maestra, es la hoja de una espada micénica, ¿no? En oro. La espada es de bronce, por eso tiene ese color, pero fíjense que lo que hay es otra escena de caza, ¿no? Están tirando con un escudo de piel en forma de 8. Ese es el escudo de Ajax, tal como lo describe Homero en la Ilíada. O sea, Homero es un cronista de una fiabilidad absolutamente asombrosa, ¿no? No hace falta más que ir descubriendo cosas. Están atacando a un león, que entonces lo sabía en el Peloponeso griego, en el sur de Grecia. Y aquí ya hay uno muerto, un micénico muerto. Y aquí hay un león que huye, mirando hacia atrás, y el otro mirando hacia adelante, ¿no? Es decir, esto es la espada de un rey micénico. Una espada, evidentemente, adornada de una manera impresionante, con las láminas de oro, y sobre todo, digamos que da una idea de quiénes eran estos artistas, que, como les decía el otro día, y ahora volveremos sobre ellos, no son micénicos, son minoicos, son cretenses, que adaptan, digamos, su arte a las necesidades de esta nueva civilización. Eso lo sabemos, el otro día lo contaba, porque en las tablillas de barro en los que los micénicos escriben, el primer griego de la historia, un griego del año 1500 a.C., las tablillas, me permite que coja su libro, las cogen así, ¿no? Y escriben con un punzón, de forma que dejan las huellas dactilares. La investigación moderna ha revelado que los mismos escribas que están en los palacios cretenses están en los palacios de dentro de Grecia, micénicos, o sea que se los llevaron para aprender a escribir, y probablemente son los que están detrás de estas manifestaciones artísticas. ¿Perdón? Sí, en el Museo Nacional de Atenas. Y esto que ven aquí es la armadura de un guerrero micénico, ¿no? La armadura de Dendra la conocemos porque es el sitio donde aparece, pero miren qué curioso, un casco de colmillos de jabalí, entero, entero. Una vez más, Homero, o sea, dando con los datos exactos, ¿no?, del tipo de civilización que describe en su obra. Pero quizá lo que a mí más me impresiona de los hallazgos en Micenas es que esto que ven aquí, que es una gema que no se ve bien, aquí esto mide 1 centímetro. Esto mide 1 centímetro. El trabajo, cuando se presentó, parecía más propio, digamos, de un artesano japonés, ¿no?, pues, si esto lo vaciamos y hacemos el dibujo, tienen la representación de la guerra de Troya y probablemente la muerte de Héctor. Probablemente. No diré yo que es la muerte de Héctor, pero es tal cuando Aquiles le envaina en el cuello la espada a Héctor. No cuadra que lleve una lanza, porque el que la lleva es Aquiles, pero en cualquier caso da igual. Fíjense, fíjense el escorzo en el que está el guerrero que ha caído, desmadejado como un muñeco, ¿no?, después de muerto, con un brazo así, el otro para allá, es decir, una escena de guerra, una escena de muerte, o sea, algo que no estaba de ninguna manera en lo que hemos visto, y para esto no hay que hacer un gran esfuerzo, no he puesto aquí espadas ni guerreros, es decir, lo primero que aparece en Micenas cuando las excavaciones se ponen en marcha. Bueno, yo creo que si repasamos esto, ¿no?,
así rápidamente, el filo de la espada, la escena de caza, el desfile de los guerreros, las murallas. Yo creo que tampoco hace falta ser un gran observador para darse cuenta de que la civilización que se impone a la cretense es una civilización violenta, en la que ya no hay mujeres con serpientes, sino guerreros. Es dificilísimo encontrar una mujer, es lo contrario en una palabra. Así que yo creo que tenemos, digamos, elementos como para afirmar que hay una antigua sociedad matriarcal pacífica que es sustituida por otra patriarcal violenta en torno al año 1500 a.C. Yo tengo una pregunta. Siguiendo esta teoría, en Creta hablas del rey Minos y no de la reina, y es matriarcal. O sea, Claro, pero porque los textos son griegos. Es decir, lo que sabemos, cuando hablamos del rey Minos, es un mito griego. No sabemos cómo lo llaman ellos, no lo sabemos. Es decir, todo lo que la arqueología da las fechas, pero todos los nombres son la tradición de los mitos griegos. ¿Cómo Creta era tan importante que Atenas se vincula con Creta con otro mito, el mito del Minotauro? Es decir, cuando Minos llega a Creta, cuando se hace mayor, después de la violación de la que hablábamos antes, tenía dos hermanos, uno era Radamantis y el otro era Sarpedón. Naturalmente, cuando llegó la hora de hacerse con el control de la ciudad de Cnosos, los tres disputaron, digamos que no violentamente. Pero al pueblo, esto es el mito griego, esto no es cretense en el sentido de que se sitúa en Creta, pero esto es lo que los griegos dicen de Creta. El que ofreció algo que interesó más a los ciudadanos de Cnosos fue Minos, ¿no? Y sobre todo no a los ciudadanos, sino sobre todo a Poseidón. Le dijo que si salía el toro del mar, como Zeus en su momento, una vez más en Creta, lo sacrificaría en honor de Poseidón. Se lo dijo a Poseidón, que es un dios que en la época micénica, en los textos griegos micénicos que sí tenemos, es más importante que Zeus en esta época. Cuando el toro sale, el toro es tan impresionante, es de una belleza tal, que Minos comete el único error de su vida, que es tratar de engañar a Poseidón. Y entonces, en lugar de sacrificarle el toro del mar delante, porque claro, lo que él dice es que su relación con los dioses es tan estrecha que si le pide a Poseidón que salga un toro, saldrá. Cuando sale el toro, los minoicos, haceros una idea, se debieron quedar patidifusos, lo nombran rey. Pero cuando llega la hora de que él cumpla su palabra, en lugar de sacrificar el toro del mar, sacrifica el mejor toro de sus rebaños. Pero Poseidón evidentemente no es idiota y se da cuenta. ¿Cómo se venga Poseidón con Minos? Se venga de una manera tremenda, porque la venganza implica la irrupción ya de la mentalidad patriarcal. No se venga de Minos, sino de su esposa, Pasífae. Pasífae, la esposa de Minos, de repente siente una atracción física por el toro del mar, que naturalmente Minos esconde en sus establos, que es, como diría un romano, contra naturam, ¿no? Y por lo tanto, esa atracción física que siente por el toro no sabe cómo resolverla. Y la resuelve de una manera, es el castigo de Poseidón, la resuelve encargándole a Dédalo, que es el artista. Dédalo es un ateniense que estaba exiliado en Atenas, en Creta. ¿Sabéis por qué estaba exiliado? Pues porque tenía un sobrino tan hábil como él, se llamaba Perdix. Este cogía una raspa de pescado y hacía un peine, es el primer peine que hay en la documentación mítica, ¿no? Estaba obsesionado con volar y con inventar una máquina que volara, como Leonardo da Vinci. Y Dédalo, que estaba muy celoso, resumo un poco, de su arte y de su talento, una noche que pretendían probar una máquina de volar sobre la Acrópolis, cuando Perdix está a punto, ¿no?, de volar y está planteándose, lo empuja antes de que se ate las alas al cuerpo. Y Perdix vuela bajo como una perdiz, Perdix significa perdiz en griego, ¿no?, y se estrella contra la Acrópolis. Los atenienses juzgan a Dédalo y lo destierran, y Dédalo acaba en Creta.
Bien, pero Dédalo era un artista extraordinario. Pasífae le encarga, le pide que construya un robot, una vaca capaz de confundir al toro del mar. Y Dédalo lo hace. Ella se mete dentro. Y cuando se mete dentro, el toro confunde a la vaca, que es tan perfecta, monta a la vaca, y finalmente Pasífae se queda preñada de un ser extraño que es el Minotauro, mitad hombre con la cabeza de toro. Cuando Minos lo ve, se horroriza y ordena a Dédalo, al que considera responsable, que construya un laberinto donde encerrar al Minotauro para que nadie pueda verlo. Porque el Minotauro, además de ser un ser espantoso, resulta que encima come carne humana, no como un toro. Y entonces Minos establece un tributo a todas las ciudades que rodean, todas las ciudades, incluida Atenas del continente, ¿no?, para que una vez al año manden a 7 jóvenes vírgenes de uno y otro sexo para que el Minotauro se los coma. Todos los años se hace un sorteo macabro hasta que el hijo del rey de Atenas, que es Egeo, el hijo de Egeo, Teseo, consigue salir elegido. Y ya sabéis la historia, Teseo llega a Creta, en Creta nada más llegar la hija de Minos se enamora de él, Ariadne, y entonces cuando llega la hora de meterse en el laberinto, Ariadne le convence de que lo difícil no es matar al Minotauro, lo difícil es salir del laberinto. Le da el hilo de oro al que se ata a su cinturón irrompible, cuando se mete en el laberinto consigue matar al Minotauro, Atenas venciendo a Creta, los micénicos venciendo a los minoicos, sale siguiendo el hilo de Ariadna, el hilo que le ha dado la hija del rey, pero cuando ya está a salvo no cumple su promesa, que es llevarse a Ariadna. Ariadna está a punto de denunciarle al rey, él acepta llevársela, se la lleva y el barco parte desde Creta hacia Atenas. Paran en la isla de Naxos, que está al lado de Santorini, un poco al norte. Paran en la isla de Naxos y allí Teseo, que está pensando en que ya estaba prometido con una amazona, en fin, etcétera, la abandona. La abandona en un acto canallesco que tuerce la vida de Teseo para siempre. Teseo a partir de entonces se convierte en un héroe, pero un héroe trágico, ¿no? A ella la rescata el dios Dioniso, de forma que su destino final no fue tan malo, ¿no? Se va con Dioniso, que es un dios con el que uno se lo pasa bien en general, ¿no?, el dios del vino, etcétera, pero él siguió su camino y con la cabeza, en fin, remordiéndole la conciencia haber abandonado a Ariadne, olvida lo que había prometido a su padre, y es que cuando su barco regresara, si las velas eran blancas es que vendría con vida, si eran negras. Es verano, las velas negras toman mejor el viento, las oscuras se le olvida cambiarlas. Su padre está encima del cabo Sunion, donde estaba el templo de Poseidón, ve las velas negras, no puede soportar el dolor y se arroja al mar, dando su nombre al mar Egeo, ¿no?, el mar de Grecia, ¿no? Y Teseo regresa. Bueno, es un mito griego. El laberinto, el Minotauro, Pasífae, el toro, no es cretense, es simplemente la manera en que los griegos van penetrando por la vía del mito en esa civilización que, por otra parte, los deja atónitos. Por eso se llevan a los artistas, por eso de repente aparecen palacios también en Grecia que están construidos igual que los cretenses, con las columnas minoicas, ¿no?, al revés, etcétera. Todavía no estamos en la época clásica. Bien, ¿me seguís? ¿No? Si no sé ni qué hora es, no tengo reloj, ¿cuánto me queda? 12:30. Lo que quiera, 12:30. Una hora más o menos. Bien. Sí, tengo el ordenador, pero no he cambiado la hora y ya por no ponerme a hacer el cálculo, aquí son las 19:35, que es una hora absurda, digamos, estando en México, ¿no? Claro, las 12:30. Bueno, seguimos. Bien. Así que, de alguna manera, si vemos la carpeta de fotos de Micenas, creo que podemos ver cómo en este encuentro primero entre estas dos civilizaciones hay un claro vencedor, que es el guerrero, el triunfo del guerrero y de la mentalidad del guerrero. Claro, hasta ahora eran mitos, pero es que ahora resulta que esta gente que toma Creta
Esta gente que se instala en el Palacio de Cnossos en torno al 1420 a.C., 1417, tiene un cronista. Porque estos griegos que escriben toscamente en un sistema de escritura que es silábico, de repente, en un momento dado, descubren una manera de escribir que es asombrosamente simple. Y que es lo que ha cambiado la historia del mundo, el alfabeto griego, el que ha hecho posible que todos estemos alfabetizados, porque si de los presentes, de los que aquí estamos, tuviéramos que seguir escribiendo en jeroglífico o en cuneiforme, yo personalmente confieso mi incapacidad, o sea, hubiera sido analfabeto, porque los dioses a mí no me han dado el don de dibujar, y por lo tanto, dibujar ideogramas, dibujar, ¿qué voy a decir yo?, águilas aquí o allí, no sé, gatos sagrados en Egipto, yo hubiera sido incapaz, y sobre todo por una cosa, porque para escribir así había que ser un especialista, es decir, un escriba, y por tanto la escritura y el conocimiento era un arma de poder de los sacerdotes. El alfabeto griego acabó con el clero, porque para hacer una A, como os decía ayer, no hace falta más que un palote así, otro así y otro así. Y para hacer una O no hace falta más que un palote así, otro así, otro así y otro así. Para hacer una D, con 3 nos basta, la delta, ¿no?, etcétera. O sea, el alfabeto, que nos parece una cosa tan banal, es lo que ha cambiado la historia del mundo, ¿no? Hasta en mundos que no se sabía cuando esto aparece en Grecia ni que existían como este, ¿no? Es decir, todos escribimos en una adaptación del alfabeto griego que es el alfabeto latino. Pues los romanos, que eran inteligentes y prácticos, vieron el alfabeto griego y dijeron, esto cópialo, ¿no?, porque nos va a venir muy bien para expresarnos. Pero claro, esto quiere decir que un soldado que pasa de Alejandro, que pasa en el siglo IV por Egipto, puede dejar un grafiti, como uno de tantos analfabetos, a pesar de que sepan escribir, en las columnas del templo de Ramsés, y lo leemos hoy. O sea, el tipo escribía, y además de escribir entendía lo que escribía. Bueno, pues el primer individuo que coge ese sistema de escritura y en lugar de utilizarlo para llevar cuentas de negocios y de cuántos cuántos toneles de aceite hay aquí o hay allá, es un tal Homero, que se pone a escribir justamente la gran historia de los micénicos, que es la guerra de Troya. Y este Homero, cuya influencia en Occidente es inimaginable, o sea, el individuo que más ha influido en nuestra mentalidad occidental es Homero. No es Platón, no es Aristóteles, no es Virgilio, no es Séneca, es un tal Homero, que nos ha metido en la cabeza los modelos culturales del hombre, de la mujer, del guerrero, de la propiedad, etc. Y además lo ha hecho de una manera maestra, o sea, de una forma absolutamente inmejorable, escribiendo 2 obras, una la Ilíada y otra la Odisea. Bien, pues si además de lo que estamos viendo y de los mitos, resulta que ahora el modelo se puede fijar para siempre, escribiendo y no contándolo de boca en boca, que se va deformando, pues ustedes me van a permitir que les lea un fragmento de Homero, de la Ilíada. Es el creador de los arquetipos. Aquiles, ¿cuál es la frase que define a Aquiles? Aquiles, cuando era jovencito, le dice a su primo, a Patroclo, le dice, lo único que quiero es Aristewein, o sea, ser el mejor, ser siempre protos, el primero, y de todos andar a la cabeza. Esta es la mentalidad actual que a mí personalmente me repugna del ganador y el perdedor. Aquí en una carrera el segundo es un perdedor, no vale más que el Aristewein, el ser el primero. Esta mentalidad, digamos, de competición tan brutal que está en la esencia de los guerreros micénicos se debe a Homero, y por ende esa mentalidad ha seguido, digamos, hasta nosotros en muchos aspectos. Pero en un contexto literario absolutamente, digamos, dramático, como es la despedida de Héctor y Andrómaca, el héroe troyano Héctor y su esposa Andrómaca, en el momento en que Andrómaca cree que no le va a volver a ver, y Héctor
aparece en la muralla y ella viene con su hijo pequeño, Astyanax, y con la nodriza, que es la que lo cría, los tres se encuentran y Homero lo describe de esta forma. Aparte del dramatismo, hay la parte final, que es lo que más me interesa, pero la voy a situar en el contexto y que algunos de los presentes y algunas ya lo conocen. Lo primero que hace es dirigirse Héctor a Andrómaca. La traducción que empleo, lo digo para los que no estaban el otro día, es la traducción del profesor Agustín García Calvo, que es la única que yo conozco que es digna de Homero, la única. Es verdad que Agustín García Calvo es uno de los pocos genios que yo he tenido la suerte de conocer, incluso fue profesor mío en la universidad, al final, cuando yo ya estaba a punto, cuando estaba haciendo un curso de doctorado, y esta es una traducción que le ha costado toda su vida, porque traducir a Homero al castellano o al español es una tarea imposible si uno pretende ser fiel al ritmo, al metro griego, a la rima que el griego utiliza a veces y sobre todo a la enorme cantidad de palabras que Homero se inventa y que se inventa porque en griego es muy fácil inventar palabras y componer palabras, pero en español no. En español no es tan fácil. Aunque ustedes aquí en México tienen más facilidad que nosotros allí. Se inventa palabras constantemente. Yo realmente estoy admirado con palabras que a nosotros ni de lejos se nos ocurren. El otro día decía Ana, viendo los puestos ambulantes que había por ahí, el ambulantaje, ¿no? Dije, el ambulantaje, es que es una palabra de una lógica asombrosa y que por supuesto a nosotros si nos pasa por la cabeza, es decir, igual ustedes no entienden esto tanto, pero yo, en fin, componer palabras en español es realmente difícil. Leo el párrafo. Y a ella, a Andrómaca, el gran Héctor, el yelmirizado, habló de su boca. A fe que esto todo me cuida, mujer, pero mal me sonroja que crean de mí los troyanos, que como vil de la guerra quizá me aleje y esconda. Ni el corazón me lo manda, que a ser de pro y de honra siempre aprendí, y a luchar entre los primeros de Troya, guardando la gloria de mi padre y también ganando la propia. Pues bien lo sé yo de mi seso y en mis entrañas más hondas, día vendrá que se hunda la santa Ilión y su gloria, y Príamo su rey, y gentes todas, mas no tanto el mal de los troyanos tras mí que queden me importa, ni de Hécuba mi madre, ni de Príamo el rey, mi padre, la suerte que corran, ni de mis hermanos los muchos y bravos que bajo la horda de los enemigos caigan al polvo en tan mala hora, cuanto de ti, cuando venga un aqueo brónciga cota, que lagrimeando te arrastra y de libertad te despoja. Y aún puede que en Argos, en Grecia, tejiendo el telar, te veas de otra, y agua trayendo de fuente, tal vez en Tesalia o en Laconia. Bien mal de tu grado, mas ley pesará sobre ti poderosa, y alguno habrá quizá que te diga al verte llorosa, de Héctor he ahí la mujer, el que era primero en la tropa de los troyanos potridomantes cuando era la guerra de Troya. Así dirá alguno y a ti te entrará una nueva congoja, por falta del hombre que a salvo de vida de esclava te ponga, mas a mí bien muerto me cubra la tierra en mi fosa, antes que a ti arrastrada te vea y tus gritos que oiga. Tal en diciendo, al niño, a su hijo, fue a hacerle una carantoña, Héctor, el preclaro. Y al aya Belcinta, el niño chillando atrás se le echó, asustado a la facha de su padre. Y a la sombra, temiendo del bronce y de la cresta corcelifosca, la cresta del casco, ¿no? Al verla horrible del alto del yelmo agitándose en ondas. Y su padre Héctor se echó a reír, y con él su madre y señora, y al punto quitó el bravo Héctor de su cabeza briosa el yelmo, y en tierra lo puso fulgiendo en toda su gloria. Y ya que a su hijo besó y le hizo hacer en sus manos cabriolas, a Zeus y a los otros dioses, Héctor, así habló de su boca.
Zeus y los dioses demás, otorgad que a mis votos responda este hijo mío en ser como yo y de los troyanos corona. Y tal de bravo en sus bríos y sea rey sobre Troya, y alguna vez alguien diga, mejor que su padre de sobra. Al verlo de guerra volver, y armas traiga en sangre aún rojas de un hombre que haya matado, y se goce su madre en su gloria. Mas, ea, vete ya tú a tu casa, y allí, esposa, atiende a tus obras, al uso, la rueca, el telar, y ordena a las servidoras que hagan la jera avanzar, que a los hombres la guerra nos toca, a todos y a mí el que más, de los que son nacidos en Troya. Tal en hablando tomó el claro Héctor el yelmo de torna, el córcel y crespo, y camino a su casa iba yendo su esposa, los ojos a trecho volviendo, en florido llanto llorosa. Este es el párrafo de la despedida de Héctor y Andromaca. La calidad literaria no soy yo nadie para juzgarla, o sea, lo asombroso es que Homero sea el primer escritor de Occidente. Si no lo hubiera hecho así, quizá no hubiera tenido tanto éxito, pero lo importante es la mentalidad del guerrero permanentemente desde el primer verso hasta el último. Hasta cuando dice que su hijo venga con la espada llena de sangre, que su madre se regocije y que en cualquier caso ella se dedique a lo que debe dedicarse una mujer, o sea, el uso, la rueca y el telar, que la guerra les toca a los hombres. Pero aún más, a mí me impresiona más la primera parte donde pues ya el mismo Héctor está diciendo que una vergüenza que tú seas una esclava y violada. Prefiere morir. Botín de guerra, porque eso quiere decir que él también va con esa mentalidad. Claro, claro. Es que eso es lo terrible. Lo terrible es que en ese contexto en el que están los tres, el hijo, que es un bebé, prácticamente recién nacido, ella llorando porque sabe que no va a volver más a ver a su marido, porque de alguna manera todo el mundo sabe que se va a enfrentar a Aquiles y que Aquiles es invencible. Él, que en ese contexto no siente la más mínima piedad, salvo por lo que le toca a él de su propia gloria. Prefiero estar muerto antes de verte de esclava aquí o allá o trayendo el agua. Él no se apiada de ella, se apiada en el fondo de él mismo, no quiere verlo, prefiere morir. Y cuando mi hijo venga, ojalá venga con una espada ensangrentada, pero es que es igual, o sea, ese esquema lo tiene perfectamente asumido, lo mismo que el enemigo, ¿no?, de uno de los teotihuacanos, cuando caía en su poder, sabía lo que le esperaba, y no lo esperaba como una tragedia, sino como algo que forma parte del juego que se acepta de inicio. Somos nosotros los que vemos la crueldad, que de hecho la hay, evidentemente, pero ellos no la viven de esa forma. Yo, al menos, estos héroes, estos guerreros cuyo triunfo Homero, digamos, sobre lo demás, nos afirma de una manera tan hermosa y tan tremenda, ¿no? Estos guerreros saben que es así, y que le toca a él como le puede tocar al otro, y que y es más, Aquiles es de los pocos que sabe que va a morir en Troya. Aquiles, cuando su madre le pide a Zeus que no le haga ir a la guerra, bueno, Aquiles al final elige, lo digo para entendernos, no puede elegir, pero bueno, elige en el sentido de que prefiere sin ninguna duda, ir a Troya y morir joven, pero que su nombre siga en la boca generación tras generación de los humanos, que morir anciano rodeado de nietos en su patria como uno más, porque su código de honor va por ahí, porque es la guerra, la que da y la que quita, y la que hace, digamos, la que hace que un hombre sea lo que debe ser, en el campo de batalla, no en otro. Por eso Héctor es un héroe, Aquiles es un héroe, y Paris, a pesar de que mata a Aquiles de un flechazo, es un cobarde afeminado. Es que no os podéis hacer una idea cómo pone a Paris Homero. Cuando sale corriendo después de intentar combatir con Menelao y llega allí a Helena para que lo consuele Helena, y Helena lo consuela, y Héctor entra hecho furibundo diciéndole, ¿pero qué haces ahí? O sea que es... Claro,
París quizás sea, digamos, más moderno que Héctor o que Aquiles, pero el código de esta gente es exactamente esto, ¿no? Y lo que yo acabo de hacer no es más que iniciar la literatura griega. Los mitos se ponen en marcha como un arma, la escritura, ¿no? Como un arma de destrucción, ¿de qué? De destrucción masiva, iba a decir, de destrucción masiva en el sentido de que se carga el recuerdo de una sociedad cuyos ideales eran otros. ¿Qué tiene que ver el Príncipe de los Lirios con lo que acabamos de leer? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver el papel de Andrómaca con la mujer que controla la naturaleza y el submundo con las serpientes en las manos y los felinos encima, que es la que aparece en Creta? ¿Qué tiene que ver las murallas de Micenas con el valle de Cnosos, ¿no? Donde entra el viento y lo cogen las torres de refrigeración de los edificios para meterlo dentro del palacio como si fuera un aire acondicionado natural? Que, en fin, o sea, es otro mundo, es absolutamente otro mundo. Evidentemente, Homero no solo lanza el prototipo del guerrero, lanza el prototipo de la mujer fiel, Penélope, en la que quizá no deba detenerme mucho porque todos conocemos de qué va. Es decir, Penélope está 20 años esperando a Ulises en su casa, 20 años, 10 de guerra más 10 de odisea, ¿no? Más 10 de viaje de regreso, y está peleándose contra ese ejército de auténticos gorrones que eran los pretendientes. Para que os hagáis una idea, Homero cifra en 108 los pretendientes. Y incluso Homero, con esa precisión de cirujano que lo caracteriza, 52 de Duliquio, 24 de Same, 20 de Zacinto, 12 de Ítaca, te dice de dónde era cada uno de ellos. Pero Apolonio, que escribe una biblioteca mítica, es decir, un repertorio Apolodoro, perdón, dice que eran 136. Y Apolodoro, además de citar sus nombres, sugiere que quizá Penélope, digamos, atendió a cada uno de los pretendientes, por decirlo suavemente. Pero da igual, de eso no lo sabe nadie. Lo que todo el mundo sabe es lo que ha contado Homero. ¿Quién es Penélope? ¿Cuál es el mérito de Penélope? Penélope se queda en su casa, teje y desteje el sudario de Laertes, ¿no? De forma que nunca lo acaba, y ya les ha dicho que cuando lo acabe elegirá uno de ellos, pero y aún así, a pesar del valor supremo de la fidelidad en una mujer, que es lo que nos presenta Homero, a pesar de eso, tras la matanza de los pretendientes, cuando Ulises ha matado ya a los pretendientes y ordena que todo se limpie y un aedo se pone a cantar y se oye música, el propio Homero, en el canto 23 de la Odisea, dice lo siguiente: resonaba así la casa con el pisar de los pies de los hombres, contentos, bailando. Ha llegado Ulises, ya no están los pretendientes, ¿no? Y las mozas de hermosa cintura que en ella danzaban, y alguien que la fiesta escuchó desde fuera, decía: ya sin duda un galán de los muchos que tuvo casó con la reina. Mezquina, no supo salvar su casa, esperando hasta el fin que volviera su esposo. Hay que ser mezquino el que lo dice, después de 20 años. Y después de 20 años que sabe que Penélope ha estado, que ha estado peleándose, digamos, por conseguir mantener no solo la fidelidad a su esposo, sino el patrimonio de su esposo hasta que regrese. Es decir que, bien, y como estos modelos que os estoy explicando, hay otros muchísimos. Ahora me gustaría, si queréis, después de haber visto el texto de Homero y de haber visto el registro arqueológico que tenemos sobre un lugar y otro, ¿qué hace el mito posterior? Porque, a ver, esa mujer que aparece con las serpientes en la mano, la que el propio Homero llama Potniacerón, señora de las fieras, lo que pasa es que la identifica con una diosa, con Artemis, esa mujer pasó a la mitología griega. Es decir, los griegos, como suele pasar, se deslumbraron ante los minoicos, adoptaron muchos de sus dioses, otros no.
otros no. Pero la mayor parte de los dioses griegos, hay alguna excepción, Apolo, por ejemplo. Apolo no está en los textos de los micénicos, está en textos posteriores, ya de griego alfabético. Pero bueno, Apolo al fin y al cabo es que es un dios asiático, igual no formaba parte de este mundo en un inicio, ¿no? Pero las diosas, si es verdad que la civilización matriarcal cretense fue sustituida por una patriarcal violenta y basada en la guerra, el patriarcado y la guerra se retroalimentan. Sin patriarcado no hay guerra y sin guerra no hay patriarcado, porque lo único que el hombre es más eficiente que la mujer es a la hora de emplear su fuerza física en... Y eso antes, ahora ya ni eso, porque ahora con darle a un botón las cosas parece... O sea que alguna esperanza quizá haya en la tecnología en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, el patriarcado y la guerra se retroalimentan constantemente, ¿no? Bien, pues nos quedan dos cosas, voy a intentar hacerlo rápido para dejaros un tiempo de preguntas. Homero refleja el paso de la mentalidad matriarcal a la patriarcal, de alguna manera humillando o dejando de lado a las diosas fundamentales del matriarcado, que son sobre todo tres. En una la voy a dejar a un lado porque es muy compleja, Cibeles, pero en cualquier caso Cibeles es una diosa que se sincretiza en otras dos posteriores, que son de un lado Artemis y del otro lado Afrodita. ¿De acuerdo? Mirad, voy a poneros aquí, digamos, un segundo, que voy a ver, bueno, esto es Artemis, por ejemplo. Artemis la cazadora, la idea que vosotros tenéis y vosotras de Artemis, Artemis es Diana en latín, es probablemente esta, ¿no? Esta es la diosa Artemis del Museo de Versalles, ¿no? Vamos, del Museo de Versalles, del Louvre, pero que le llaman Artemis de Versalles porque es donde se encontró. Bueno, pues ya veis que tiene un ciervo cogido, ¿no?, del cuerno, en esto sigue siendo como la antigua, la señora de las fieras, ¿no? Tiene una cara tosca, ¿no?, como de enfadada siempre porque es una diosa desagradable, ¿no?, en el ámbito de la iconografía clásica, está siempre dispuesta a sacar una flecha del carcaj y clavársela a alguien, como al pobre Acteón, por ejemplo, que la ve bañarse desnuda y le tira sus perros de caza para que lo devoren, en fin, una diosa muy desagradable. Pero de aspecto es una diosa, digamos, perfectamente asumible por la civilización griega, entre otras cosas porque esta diosa desaparece del ámbito donde la vida griega se desarrolla, que es la polis. Vive en el campo, está aislada, no quiere saber nada, ni de la polis, ni de los hombres, ni de las mujeres. En términos generales, se relaciona solo con mujeres, por tanto, es inútil desde el punto de vista del modelo de Penélope, así que es una diosa aislada en la mitología griega. Pero esta diosa, Artemis, tenía su templo más importante en la ciudad de Éfeso, donde, por cierto, lo único que queda del inmenso Artemision es lo que veis aquí. Un estanque de ranas y 4 basas de columnas, ¿no?, porque el templo fue destruido por un incendio y por sucesivas invasiones. Pero cuando uno va al Museo de Éfeso y ve la Artemis de Éfeso, lo que encuentra es esto. Esta es la diosa Artemis de Éfeso. Difícilmente se puede asociar esta imagen a la que acabamos de ver de la Diana cazadora, ¿no? Una diosa de cara tremenda, con los animales por todos los lados, como la cretense que acabamos de ver, pero además con una característica, todos estos son animales, muy especial, y es que tiene en su torso montones de testículos, como ofrenda de los sacerdotes y como muestra clarísima de la sumisión del toro y sus testículos a la madre tierra, cuya representación primera en la civilización griega es Artemis. ¿En dónde? En Éfeso. Esta está, pero hay por todos lados. Si vais a Nápoles, por ejemplo, no sé si tengo aquí la foto. Bueno, esta es la misma diosa con la sonrisa arcaica de la que os hablaba el otro día, ¿no?, que aparece constantemente, ¿no? Pero ya veis aquí los animales por todas partes, aquí leones, ciervos, toros y los testículos. Los testículos adornando su torso.
Mil veces yo había visto la imagen que os voy a poner ahora, pero el autor de esta pintura, mira, esto, si vais a Nápoles, en el Museo Arqueológico de Nápoles, que es abrumador, o sea, es un museo impresionante, hay esta cosa tan curiosa, ¿no? Que es, sí la tengo, es una Artemis de Éfeso, ¿lo veis? Pero en el Renacimiento le han puesto una cara renacentista y unas manos renacentistas de color negro, vaya usted a saber por qué. O sea, pero si quitamos el añadido renacentista, la figura es exactamente lo mismo, los animales, los testículos, esto hay quien ha dicho que era pechos y tal, pechos sin pezones, mire usted, o sea, no tiene el más mínimo sentido, y sobre todo pechos porque esta es la Artemis Polímastos, la de muchos pechos. Ayer decía, o antes de ayer en el curso, que la palabra polímastos, de muchos pechos, no existe en griego, alguien se la ha inventado. Suena a griego, o sea, es perfecta, polímastos, pero el problema es que no está en un solo texto griego, es decir, que ningún griego se refiere a esta diosa como polímastos. Alguien ha introducido ese término, no sé quién, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Grecia. Bueno, y en cualquier caso, mirad, esta pintura, que está también en Pompeya, que decir, en el Museo de Nápoles están los hallazgos de Pompeya, claro. Esto representa el sacrificio de Ifigenia. El sacrificio de Ifigenia, que es la hija de Agamenón, que está aquí, que no lo quiere ni ver, ¿no? Porque lo que se dice, lo que dice el oráculo es que si no se sacrifica a la hija del rey, no habrá viento favorable para Troya. Y ahí están en Áulide, parada la flota griega, esperando que haya viento. Bien, finalmente, Ulises convence al rey para que venga Ifigenia. Y aquí está Ulises y Diomedes, los dos que constantemente hacen, digamos, este tipo de trabajo juntos, ¿no? Con la pobre Ifigenia en sus brazos, y aquí el sacerdote Calcante, ¿no? Que tiene ya el cuchillo en la mano preparado para el sacrificio. Eso es lo que cuenta, pero yo tardé años en fijarme que el artista arriba ha representado la evolución de la diosa tal como os lo acabo de decir en las imágenes de los museos. Aquí está la diosa de Éfeso, con las serpientes en la mano, los antílopes debajo. Aquí la Diana cazadora la Artemis cazadora de los griegos, y aquí la Diana tal como la hemos visto, ¿no? Con su coronita, su vestidito y su coronita, su diadema de flores del campo, ¿no? Es decir, la evolución de la diosa desde su estado primigenio, matriarcal, preponderantemente sobre el varón con todo lo que acabamos de ver, y aquí la Diana cazadora. Es decir, los textos, el arte, la estatuaria, la pintura, o sea, es abrumador el testimonio, pero ¿qué nos queda por ver? Nos queda por ver, ¿y Homero? ¿Qué hace Homero con Artemis? Homero, ¿cómo presenta a la diosa Artemis? Pues mirad, en el canto 21 lo hace, y lo hace de la siguiente manera. Es el contexto de una especie de pelea entre Apolo y Poseidón. Apolo, el dios, este dios va con los troyanos, Apolo, quizá porque es asiático, y Poseidón, que va claramente con los griegos. Lo leo y voy a ir resumiendo, quizá dejo a Afrodita una parte, pero es igual, para daros tiempo a preguntar. Habla Apolo a Poseidón y le dice, Apolo a Poseidón, no me contarías por sano de juicio si fuese por mor de mortales a entrar en liza contigo. No me voy a pelear, porque es que Poseidón va con los griegos y él va con los troyanos, no se quiere pelear. Mortales míseros que semejos a hojas, tan pronto en su brío verdecen de vida, comiendo de mies del campo, tan pronto sin fuerza se van marchitando. Las hojas que nos lleva el viento, ¿no? No, sino hito pongamos aquí a la lid y ellos lidien entre sí mismos. Tal en hablando, la vuelta se dio, pues venir con su tío a las manos tenía por desatino. Y entonces Artemis, que está por allí, lo oye y se dirige así a su hermano. Bueno, le riñó su hermana, la que es de las fieras señora,
Artemis Montaraz, y le habló con verbos afrentosos. Huye pues, hermano, y ya a Poseidón le das toda la palma, sin más. Y de balde lo has puesto en tan vanagloria. Necio, ¿a qué llevas el arco a tontas y a locas?, le dice a su hermano. Que ya de hoy más en las salas de tu padre yo nunca te oiga dártelas como solías allí entre dioses y diosas, de que a Poseidón a luchar le hacías frente de sobra. Fijaros lo que le dice Artemis, pero lo oye Hera, la esposa de Zeus, la diosa que se ha asimilado perfectamente como otro modelo, la esposa que está pendiente de su marido, de que no sea infiel, de que está constantemente atenta a ver con quién le engaña, que le hace la vida imposible a todos los hijos de Zeus, entre otros a Heracles, a Hércules y a todos los demás. Fijaros, Hera, que es una diosa que no existe, insignificante, es una diosa creada por el patriarcado, habla así a la gran Artemis de Éfeso que acabamos de ver. Mas enfurecida, la augusta de Zeus esposa la denostó con palabras de ultraje a la flechadora, a Artemis. ¿Cómo tú, Artemis, ante mí, perra, sin pudor, esperas ni osas irte a plantar? Dura soy para ti para hacerme la contra, por arco que quieras portar, porque para mujeres leona Zeus te hizo ser, y te ha dado el matar a la que se te antoja, a mujeres. A fe que es mejor cazar por los montes lobas o zorras y ciervas montescas que entrar a la lid con diosas más poderosas. Pero si quieres probar de la guerra a fin que conozcas cuánto mejor soy que tú, ya que así en poder te me afrontas, dijo, y le asía ambos brazos por las muñecas a rosca, la coge de las muñecas a rosca, con la zurda, y el arco del hombro arrancó con la otra, que tras las orejas con él le atizaba, muy reidora, según la otra se revolvía, y las flechas caíanle en ronda, que al sesgo escapó Artemis, la diosa, llorando, tal que paloma que a un vuelo de halcón se ha metido volando en cóncava roca, en un recoveco, y no era ser presa su hado ni hora, tal ella, dejando su arco allí mismo, huyó lacrimosa. Fijaros cómo presenta Artemis Homero en su obra. De esto nunca se repuso Artemis. Nunca, jamás, en los textos se repuso de este ataque de Hera, que es la diosa que se asimila perfectamente con el modelo mortal, ¿no?, de esposa de Zeus, etc. Podría hacer lo mismo con Afrodita, pero voy a terminar haciendo lo que a mí me parece lo fundamental. No, lo fundamental es todo, porque lo que importa es cuando uno intenta ver digamos, el desarrollo de un fenómeno, tratarlo de ver desde todos los puntos de vista. De todo lo que yo acabo de hablar, los presentes quizá no sabían gran cosa o no lo habían visto antes. Yo creo que lo he intentado presentar de forma que se entienda en todos los ámbitos. Pero hay una cosa que está al alcance de todos los presentes y que lo tenemos delante toda la vida y que no nos damos cuenta hasta que de repente un día caes, que es la lengua. Afortunadamente la lengua española, que hablamos bien que con sus diferencias aquí y allí, ¿no? Permítanme que ponga un cuadro, porque si el problema hoy día de de esta sociedad de agón, de enfrentamiento, de competición, como hace Aquiles, etcétera, propia del patriarcado, no del matriarcado, si hay algo en el que se ve, el problema es un problema de género. Es decir, un problema de género en el sentido de que la oposición es siempre lo mismo, oposición masculino-femenino. Y en España tenemos todo un lío ahora mismo para tratar esto que llaman el lenguaje inclusivo, ¿no?, que normalmente está legislado por gente que no incluye entre sus conocimientos el del lenguaje. Porque si lo conociera, quizá no haría falta llegar tan lejos, es decir, no haría falta, en nombre de la igualdad, en nombre de la mujer, entrar en una dinámica de agón como si fuéramos Aquiles. ¿Por qué no hace falta? Porque en la lengua no hace falta. Hay un sistema, digamos, aquí les pongo un primer cuadro. ¿Se ve bien? O no sé si bueno, espera, voy a ver si lo hago más grande. ¿Cómo se hace más grande aquí?
¿Así se ve mejor? Sí, sí. A ver, un poco más grande todavía. Bueno, es un cuadro. Griego, latín y español. El griego y el latín son nuestros padres o nuestras madres, según se mire, ¿no? Bueno, y aquí hay masculino singular, femenino singular, neutro singular, masculino plural, femenino plural, neutro plural. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un problema en castellano y en español, por eso en el cuadro del neutro yo dejo una casilla vacía, porque a pesar de que nos han enseñado toda la vida de que hay masculino, femenino y neutro, yo les invito a que me pongan un ejemplo de neutro. Es decir, el neutro no existe en español. No existe, nos lo hemos cargado de mala manera por una razón puramente formal, que es la desinencia o us del griego. Bueno, en fin, no hay neutro. Podemos decir lo no sé qué, pero lo que hacemos es coger un adjetivo y hacerlo neutro poniendo en un artículo lo que sí existe, lo malo, lo bueno, pero no hay la mesa, hay el ratón, ahora díganme una palabra neutra. Así que cada vez que aparece un neutro en latín o en griego tenemos un problema. Cada vez que aparece un neutro plural no digamos. No digamos. Así que cuando en griego aparece tatzoa, que significa lo que tiene vida, hay gente que traduce en la Biblia Dios. O sea que imagínense el problema que tenemos, porque la Biblia, que es un libro al que yo acudo con frecuencia, no por razones religiosas, sino por razones históricas, la Biblia tiene multitud de problemas que se deben a malas traducciones del griego. El griego es la primera lengua en la que se escribe la Biblia, ¿no? Entonces, claro, es la lengua de Oriente, del Oriente romano. Si se quiere que trascienda hay que escribirla en griego, como ahora en inglés, no en latín, que no hablaban 3 en el Oriente, ¿no? Por ponerles un ejemplo, es una anécdota, quizá para... ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos. 20 minutos. Pues entonces no pongo la anécdota, porque si no me voy a ir por... ¿Eh? Bueno, a ver, todos ustedes conocen la anécdota de la Biblia en la que dice, resumo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un cabello pase por el ojo de una aguja. Y si yo les invito a que me expliquen esa comparación, porque no hay cosa más absurda que un cabello pase por el ojo de una aguja. ¿Qué es un camello pasando por el ojo de una aguja? Se pueden dar todas las explicaciones que quieras, se han dado, que una aguja es un puente que tiene ojos estrechos, que es un puente estrecho. Lo que pasa por los ojos es el agua, no los camellos. O sea, ¿saben cuál es el problema? El problema es que la palabra que aparece en griego es cámilos. Con i, cámilos, camello. Cámilos en griego, con una i. Los que tradujeron la Biblia por primera vez, que eran gente supuestamente culta, decidieron que esa i, que era propio del lenguaje popular, la E larga del griego había pasado ahí. Esto es como si yo digo soldado o senado en lugar de soldado o senado. ¿De acuerdo? O sea, cuando ven la I les suena a soldado. Y dicen, esto está mal. Vamos a restaurar la ETA, la E larga, que es lo que había. Y ponen camelos. Camelos significa maroma. Y entonces el tema se entiende perfectamente. Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que enhebrar una maroma por el ojo de una aguja. Una maroma es un barco, es un cabo que sirve para sujetar un barco. Pero si yo le quito la I y le pongo una E, convierto la maroma en un camello. Y como es un libro sagrado, ahí se queda el camello para los restos de los restos. Y ¿el problema cuál es? El problema es que el que discute el tema no sabe griego, como el arqueólogo que saca una piedra y no sabe griego y la tira porque no sabe ni lo que pone. Si usted sabe algo de griego, si usted hubiera aprendido algo de griego o de latín, en fin, no tendría este problema. Y eso que eran sabios, los 70 sabios de Alejandría, los que tradujeron por primera vez la Biblia, ¿no? En fin, esto es una anécdota de lo que es la transmisión de los textos. Pero volviendo a lo que íbamos, neutro, ni aquí ni aquí. Masculino, en griego os, en latín us, es lo mismo. O sea, donde en griego decimos os, anthropos, ¿no? En latín diría anthropus, pero es la misma desinencia, que en realidad es la S. Lo ven, ¿no? Porque aquí hay una O en griego y aquí hay una U en latín. El latín cierra todas las vocales trabadas por consonante en sílaba final. O sea que si en griego hay on, en latín hay un. Si en griego hay os, en latín hay us. Y en castellano, ¿cuál es el problema? El problema es que la S la hemos asociado al plural y entonces tomamos la O solo como desinencia del singular. Esto es lo que se ha cargado al neutro.
o. ¿De acuerdo hasta ahí? Está claro, ¿no? Masculino, os, us, o. Femenino, a. Aquí no hay ningún problema, es la misma desinencia en los tres casos. En griego es una alfa, latín a, español a. Griego neutro, on, latín lo que acabo de decir, normal. Español, problemas. Problemas, porque claro, aquí hay os, aquí hay on, aquí hay us, aquí hay Así que esa es una de las razones por las que el latín, por ejemplo, bellum es guerra, en griego polemos, os, masculino, en latín, neutro, en castellano, femenino. Vaya usted a saber por qué es femenina la guerra, ¿no? Es una cosa. ¿Eh? Ya. Bien. Plural. Masculino, hoy. Latín, i. Español, os. Ven la confusión, ¿no? Entre el os singular, os aquí. Bueno, hoy, anthropoi. Latín, musici, ¿no? Musici en italiano. Castellano, plural, os. Niño, niños. La S, que es la desinencia del singular, la hemos tomado como plural. Femenino, ai, ae, as. Igual. Ai es la desinencia del griego, en latín es ae, rosae, por ejemplo. Nominativo plural, español, rosas. ¿No? En griego, si se pudiera decir así, sería rosai, pero no, la palabra en griego es rodon, plural rodai. Rodai, que es rosa, rodai, rosae, rosas. Perfecto. Neutro, mal asunto. A, nada. Por eso nos armamos esos líos de querer decir, oiga, vamos a hacer un referéndum. No, vamos a hacer 3 referéndums. Oiga, si usted lo dice en latín, dígalo en neutro plural, referenda, como addenda et corrigenda. Y si lo quiere decir en español, póngalo en español con una S, referendos. Pero no cree un monstruo como referéndums, ¿no? En medio. ¿Me seguís, no? O sea, el neutro plural está en griego, pues referenda, referéndums, dums, o sea, referendos. Claro, esto en castellano, como lo hemos asociado al femenino, referenda, si dices referenda, suena mal. Esto ya lo sabían, aunque yo lo haya puesto aquí en griego y en latín, todo el mundo sabe que hay niño, niña, niños, niñas, etc. Pero seguro que saben también que hay un montón de palabras. Esto es el reflejo del sistema patriarcal en el género. Masculino, femenino, y lo que no es ni masculino ni femenino, que es lo que significa neuter en latín, los romanos ya asumían que no sabían lo que es el neutro. Por eso lo definen como neuter, que es ni uno ni otro en latín, ¿no? Lo que es masculino se opone a lo que es femenino, desinencias diferentes, o a, usta, y luego el neutro, que en castellano no podemos entrar porque no lo tenemos. Pero todos saben que hay un montón de palabras que no están metidas aquí, porque responden a un esquema mucho más antiguo, el esquema que está en los estadios más antiguos de la lengua griega e incluso de la lengua latina. Un estadio que a la hora de oponer masculino y femenino no opone. Porque la palabra árbol es masculina o es femenina. Hay árbolo o árbola, igual acabamos diciendo árbolo y árbola, por el camino que vamos, no me extrañaría. Pero árbol es masculino y femenino. Solo secundariamente decimos que árbol es masculino. Pero en la lengua, créanme, si no hay un morfema, no hay un concepto. Y el morfema aquí está, masculino o femenino a, pero si no hay morfema, árbol, camión, amor, mujer, hombre, nunca fueron masculinos ni femeninos, nunca. El sistema previo a la llegada de los indoeuropeos oponía el animado al inanimado, y por tanto lo que importaba es que una cosa fuera animada, daba igual que fuera masculina o femenina, daba igual. Frente al animado se oponía el inanimado. Si nos vamos al sistema del plural, donde sí hay desinencia clara, resulta que hay lo que esperamos en un contexto en el que no hay guerra, masculino-femenino, griego, latín, español, es, árboles, mujeres, hombres, acaban igual. Solo secundariamente le hemos puesto un artículo, porque hemos caído en la trampa de este sistema, en la trampa de oponer el masculino al femenino. Neutro plural, a. Pero fíjense, masculino es, femenino es, o sea, no hay ni rastro de oposición frente a este, que lo hay permanentemente.
Cuanto más atrás nos vamos en el griego, más atrás nos vamos en el latín, más nos encontramos este esquema, que es esto que en los colegios se llamaba la tercera declinación, que nadie sabía muy bien cómo explicar, porque no había manera de acotar cuál era el masculino ni cuál era el femenino, y como tenemos esa mentalidad de que el masculino es A, es O, el femenino es A, etc., aquí con mis alumnos me he pasado, yo esto lo he descubierto, me he dado cuenta de ello, tratando de explicar a mis alumnos que hay palabras que no son masculinas ni femeninas por naturaleza, que la palabra juez no es masculina ni femenina, es animada, y por tanto la reivindicación, en mi opinión, sería volver al ámbito no agonístico, no competitivo, en el cual las palabras no se enfrentaban por el género, sino por el hecho de que fueran animadas o no, es decir, que tuvieran ánima o no la tuvieran. En griego los árboles son todos femeninos, porque se entiende que son como mujeres que tienen frutos. No hay un solo árbol masculino en griego antiguo. En latín igual, ni siquiera los que parecen masculino, como quercus, por ejemplo, que es la encina, ¿no? Es femenino. Todos los abstractos que acaban en sis, como en recuerdo de lo antiguo, son femeninos todos. La felicidad, la cantidad, la ecuanimidad. O sea, ¿no es absolutamente absurdo ponerle el género femenino a la ecuanimidad? Palabras tan absolutamente, digamos, usadas como la persona, es femenino, pero yo me siento incluido, o es que yo tengo que reivindicar el persono. Es que sería absurdo, o sea, no sé si me entienden, ¿no? Bien, pues acabo. Entonces, hemos visto arqueología en Creta, en Micenas, hemos visto textos, fuentes, Homero, fundamentalmente, podría haberlo aderezado con el teatro, hubiera sido todavía más duro, ¿no? Para las mujeres sobre todo, ¿no? Hemos visto que los textos, la arqueología coinciden, que el sentido es siempre el mismo, pero de este estado de cosas previo, matriarcal, no agonístico, no competitivo, que da rastros en la lengua, los usamos todos los días. Es este. Porque el antiguo patriarcado, ni siquiera Homero fue capaz de conseguir que todas las palabras fueran regularizadas según este esquema. Muchas se quedaron fuera, las más antiguas, probablemente las más hermosas, las que tienen que ver con la naturaleza, con la inteligencia, con la abstracción en general. Y ahora, al cabo de 3000 y pico años, vamos nosotros a hacer lo que ni siquiera el gran Homero pudo hacer, que es meter a estas palabras en estas. Vamos a empezar con la pelea del juezo y la jueza, y de cualo y cuala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas discusiones nos ahorraríamos sabiendo un poco de latín y griego? ¿Cuántas discusiones nos ahorraríamos? Si nuestros gobernantes no hubieran decidido que esto es una cosa propia de antiguos y de gente diletante que tiene tiempo para perderlo estudiando a los antiguos. Bueno, pues esta es mi aportación hoy, una vez más. Yo ya no sé cuántas veces tengo que agradecerte, Ana, a ti y a los demás que me hayáis dado esta oportunidad, pero sigo feliz, sintiéndome como en casa, y me siento muy honrado teniendo la posibilidad de transmitiros estas cosas que yo creo que os aportarán algo, en lugar de darle vueltas siempre a lo mismo, ¿no?, en lo que estamos. O sea, como decía Yorgos Seferis, si nos levantamos un poco más, veremos el mar, veremos florecer los campos. Así que levantémonos un poco más y tratemos de mirar un poco más allá. Muchas gracias, una vez más, muchísimas gracias. De verdad.